Ya tenemos vía Skype, como les decía, a Laura Louza, que es la directora de la ONG Acceso a la Justicia. Su cuenta en Twitter es @accesoajusticia. Profesora, gracias por los minutos que nos va a dispensar. Y queríamos comenzar justamente hablando de esos 13 magistrados que fueron designados en diciembre. Hay un informe bastante completo de Acceso a la Justicia relatando todos los requisitos, no solamente de constitucional, sino los que están en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera comenzar con su valoración inicial sobre esos 13 magistrados del mes de diciembre, independientemente de ese procedimiento muy particular que se usó para llevarlos al principal tribunal del país. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que el problema fundamental es que no tienen el requisito de ejercicio de la abogacía. Muchos lo que hicieron fue tener una carrera política con este gobierno y no tienen entonces el tiempo que se requiere, que es de 15 años, para ejercer la profesión, según lo que requiere la Constitución. Entonces, por eso muchos no cumplen con el requisito constitucional. Algunos no tienen máster y otros tienen algún procedimiento o también no han renunciado a su militancia política, por lo menos no consta. En todo caso, entonces, bueno, la apreciación general es que si de 13, 10 no cumplen, evidentemente eso demuestra lo que fue el procedimiento, que fue muy irregular, muy rápido, muy extraño, porque competía a la nueva asamblea, no a la anterior. Además, la anterior actuó por una autorización de la Sala Constitucional también muy cuestionable, por no decir inconstitucional. Entonces, evidentemente, el resultado no fue bueno. En todo caso, los requisitos que establece la Constitución para los magistrados, como es el caso de los rectores del Consejo Nacional Electoral, parecen ser muy simples de cumplir. Es decir, todos tienen que ser venezolanos por nacimiento, no tener otra nacionalidad, todos tienen que tener reconocida honorabilidad, y aquí entramos en un debate de qué consideramos honorabilidad o cómo se mide ese concepto. Bajo su perspectiva, ¿cuáles magistrados, por lo menos de los 13 designados en diciembre y de los que complementan los 32 que entregan al Tribunal Supremo, no puede hablarse que cumplen, sobre todo con este requisito de reconocida honorabilidad? Nosotros quisimos ser muy objetivos, en el sentido que efectivamente la Constitución dice, habla de honorabilidad, y habla de honorabilidad también no solo en sentido moral, de que sea una persona que de alguna manera probablemente no tenga una denuncia o no tenga alguna mancha en su expediente, pero como bien tú dices, puede ser algo subjetivo. La ley, en cambio, dice claramente que no puede haber sido enjuiciado o procesado penalmente por una sentencia definitivamente firme, o que no puede tener un acto también administrativo definitivo que lo haya sancionado. Ese no es el Es caso decir, que del haya magistrado de Michael alguna, Moreno. perdón. Ese no es el caso del magistrado Michael Moreno. Sí, ese es el caso del magistrado Michael Moreno, que tiene 2 procesamientos penales anteriores a esta época, con sentencia definitivamente firme por homicidio, y ya de los demás en general son casos de jueces destituidos. Lo que llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de los 13, Michael Moreno es anterior, tienes a Iván Darío Bastardo, que era parte de una corte de apelación, y a Juan Luis Ibarra, que era un juez, y ambos fueron destituidos por el propio Poder Judicial y ahora son nombrados. Entonces, y tienen el acto administrativo de destitución, es definitivo. Entonces, no es que hay una duda, ¿no? No es que está pendiente una apelación o alguna decisión al respecto. Entonces, en ambos casos, de estos dos, uno es de la Sala de Casación Civil, Iván Darío Bastardo, el otro Juan Luis Ibarra, de la Sala de Casación Penal, son jueces destituidos. Y además no cumple uno de ellos con el requisito de los 15 años de ejercicio, que es Iván Darío Bastardo. Es inevitable cuando uno lee el informe de acceso a la justicia no detenerse en el caso particular de Calixto Ortega,
Según el informe de acceso a la justicia, Calixto Ortega recibe su título de abogacía en el año 2006, sin embargo, en su currículo dice que fue defensor en el año 1991. ¿Cómo es eso posible? Si es que lo es. Sí, o sea, no se entiende, ¿no? Realmente nosotros nos atenemos a lo que dice por un lado el informe de la Asamblea, del comité y el expediente que estaba ahí, del propio comité de postulaciones, los documentos que ellos entregaron, lo que está en la página del Tribunal Supremo en cuanto a su currículum y lo que está en la prensa, donde se hizo una investigación con un experto en la materia, un periodista de investigación, para ver todas las noticias que ha habido y determinar, bueno, con las fuentes más veraces, siempre que se repita la información, qué es lo que hay. Entonces, bueno, sí, sale que él fue defensor, pero realmente como el abogado es en el 2006. Sin embargo, se puede ser defensor sin haber obtenido el título de abogado. No sé, pregunto. Bueno, no se puede ejercer en tribunales sin tener título de abogado. Sé que en algunos lados del país, sitios menos grandes y menos importantes, probablemente pasarán cosas, ¿no? Pero la ley no lo permite. Si seguimos ahondando en el análisis de los criterios que cumplen o no cumplen los designados en el mes de diciembre, llama la atención, según el informe de acceso a la justicia, que hay 8 de los 13 que fueron designados en el mes de diciembre que no tienen currículum, es decir, cuyo currículum no es público o no es de consulta pública. ¿Es así? Sí, eso es correcto. Allí el tema es que, bueno, llama mucho la atención también eso, porque se supone que cuando tú vas a un cargo público, tú tienes que decir que tú eres, tienes las condiciones. Entonces, nosotros incluso hicimos la solicitud en la Dirección de Comunicaciones del Tribunal Supremo y ellos dijeron, bueno, nosotros, si el magistrado no nos entrega esa información, nosotros no la colgamos en la página y no la tenemos a la mano, como si no fuera obligatorio, vamos a decir. Y realmente eso es obligatorio. Tú tienes como funcionario que demostrar tu idoneidad para el cargo. No es al revés, ¿no? Es un poco como el discurso de ahora de que se dice que el presidente tiene derecho a estar en su cargo. En realidad el presidente tiene deber a estar en su cargo, un deber que cumplir, y eso es todo. Y eso le da una responsabilidad y le da la obligación de demostrar que es idóneo. Y si no lo es, pues se le revoca, se tiene que ir de su cargo, se le destituye, lo que sea. Es como un trabajador que va a una empresa y bueno, ¿cuál es su currículum, señor? Y yo puedo verificar si su currículum es o no. Imaginemos para un cargo público. Entonces aquí, efectivamente, Juan José Mendoza no tiene el currículum, Calixto Ortega, Lourdes Suárez, que son de la Sala Constitucional, Eulalia Guerrero, Fanny Márquez, de la Electoral, Eulalia es de la Político, Vilma Fernández, Iván Bastardo, de la Social, Yanina Carabín de la Penal y Jesús Jiménez. O sea que estos son algunos anteriores ahora, y entonces esta mala costumbre ya existía. Claro, ahora, como bien tú dices, 8 de 13 es muy alto. Y lo normal es que tú quieras demostrar quién eres, porque la legitimidad del magistrado se basa simplemente en en que él es un buen jurista, porque la legitimidad de un político, como tanto como diputado, como para presidente, como el ejecutivo, es el hecho que eres elegido por el pueblo, entonces tu legitimidad se basa a lo mejor en una gestión anterior, pero también hay un tema de carisma, un tema de partido político, o sea, una serie de cuestiones que no tienen que ver necesariamente con tu conocimiento sobre el tema, ¿no? Sino que tú vas a representar a esa persona de manera adecuada. En el caso del magistrado, del juez, es el conocimiento lo fundamental. Entonces, si no cumplen los requisitos, por eso es que se exigen requisitos tan importantes, pues no puedes, porque se supone que él es experto en derecho y él es el que va a garantizar tus derechos. Si no sabe de derecho, ¿cómo va a estar ahí? Entonces, a mí lo que me impresiona cuando hicimos este estudio es que si tú ves la infografía que nosotros tenemos en la página, pues Calixto Ortega, Luis Fernando Damiani, Lourdes Suárez, Eulalia Guerrero, Fanny Márquez, Cristian Serpa, Iván Darío Bastardo, Juan Luis Ibarra, no, Juan Luis Ibarra no, perdón, Yanina Carabini, Jesús Manuel Jiménez, no tienen los 15 años o no tienen máster.
Y fíjate que son, como dices tú, los mínimos, porque la Constitución dice ser abogado con 15 años de ejercicio y tener máster, primer requisito. Alternativamente, ser profesor universitario con 15 años y tener y ser titular eventualmente, aunque sobre eso ha habido unas interpretaciones. Y luego ser juez por 15 años y en la materia relacionada con la sala a la que está postulado, también sobre eso ha habido un cambio, pero tienes que haber sido alternativamente eso. Entonces yo recuerdo que yo trabajaba incluso en el Tribunal Supremo, pues, en un proyecto de modernización que había en la época de la Corte, y después yo continué, y cuando hubo el proceso de selección de los magistrados, cuando empezó el Tribunal Supremo como tal, con la nueva Constitución, ellos trataban de tener no solo uno de estos requisitos, 15 años más el máster, sino también demostrar que además habían sido jueces por no sé cuánto tiempo, que además eran profesores, que además eran doctores, no solo máster, porque más se supone que entonces ellos son los mejores juristas del país en un asunto que tiene mucha competencia. No, aquí nos fuimos ahora al mínimo de los requisitos, ¿no? Entonces, eso llama la atención, porque esto debería ser el cargo que la gente más quiere como abogado, vamos a decir, cuando tú llegas a lo máximo de tu carrera como jurista. Y bueno, aquí tienen el mínimo porque cumplen uno, y ni siquiera uno, porque como ya te digo, pues en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve casos no te cumplen con el requisito esencial que ser abogado, pues lo tienen, pero no tienen los 15 años de ejercicio o no tienen el máster. Entonces, ¿cómo vas a decir que eres un buen jurista si no tienes ni siquiera los requisitos académicos, ¿no? No, Y bueno, no, ni hablar de temas como lo que tú decías de la honorabilidad, donde ellos, pues algunos tienen denuncias, esos son los casos que no está claro, o se sabe que son militantes políticos, que es un requisito esencial para magistrados, y no son. Es que, mira, ya el hecho que todos hayan tenido cargos públicos por mucho tiempo y cargos muy altos con el gobierno, es algo que no está bien, porque tú como magistrado tienes que tener una posición muy distante. Claro, el gobierno este ha durado mucho, no es como gobiernos anteriores, que duraban 5 años, entonces bueno, si un jurista había estado 3 años en un gobierno determinado y a lo mejor en otro, bueno, era más fácil. Ahorita, claro, no ha habido otro, tú puedes decir, bueno, esa fue mi carrera, así, por 17 años, es lógico que yo si ocupé algún cargo público fue con este gobierno, pero es que también no son cualquier cargo público, ¿no? Como el caso de la presidenta del Tribunal Supremo. Ella la mitad de su carrera ha estado en cargos públicos de embajadora y todos son cargos que no son de ejercicio del derecho salvo el de procuradora. Entonces, realmente sus competencias profesionales y sus conocimientos jurídicos se ponen muy en entredicho con su solo currículum, ¿no? entiendo. Queremos, ya estamos para finalizar, pero no quería despedir la entrevista sin la valoración, sobre todo para los televidentes, del tipo de justicia que puede haber en el país cuando 12 de los 32 magistrados no cumplen con ninguno de los requisitos alternativos que existen para ocupar ese cargo. ¿Qué le deja al venezolano un tribunal con esa característica? Bueno, en realidad creo que son un poquito más, ¿no? El número de magistrados. Son de 32, 10 cumplen, Ok, el resto no. 10 sin ninguna duda, ¿no? O sea, claro, tú estás contando los que no se sabe, correcto. cosa que es todavía más grave, porque si 10 cumplen sin duda, pero además pasando de broma, bueno, imagínate tú qué justicia puede tener, porque la justicia básicamente es que el derecho se aplique y el derecho de los derechos humanos de la Constitución. Si ellos no saben de eso, pues no pueden administrar justicia, ni ser justos, ni lograr que el derecho se cumpla. Y bueno, yo creo que la realidad social que tenemos, donde hay una conflictividad tan grande, que es el tema que tú tocabas antes, y la gente no siente que los servicios públicos son prestados, sus demandas son respondidas, sus conflictos son resueltos, la gente que es detenida en realidad no sabe por qué es detenida, no hay un debido proceso, pues responde a eso. Entiendo. Queremos agradecerle a Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia, los minutos que nos ha dispensado. Un abrazo. Gracias a ustedes.